Yo voy a caracterizar un poco lo ocurrido hasta la obtención de esta iniciativa, que es la protocolización en cada universidad. Quiero decir algo que no deja de ser un poco paradójico. En la línea de estudios de las mujeres, del feminismo, de las relaciones de género y mucho más recientemente acerca de las sexualidades disidentes, se organiza en torno de 1991, es decir, a partir de ahí comienza a haber un camino que abre todas estas problemáticas en las propias universidades, que fueron bastante renuentes a aceptar este punto de vista, ¿no? Es decir, no fue fácil ingresar a la estructura de la universidad adoptando estos problemas. Pero en ese enorme transcurrir, desde 1991 hasta hace pocos años, en realidad la observación de las feministas que habíamos en la universidad era la violencia externa, el afuera, lo que le pasaba a las mujeres en el cuadro social general, en los diferentes grupos sociales, en fin, sabemos de la endemicidad de la violencia, porque ésta se ajusta al régimen de exclusiones patriarcales. Pero solo recientemente comenzó a haber una mirada hacia lo interno. Comenzamos a pensar, digo comenzamos porque era una deuda muy pendiente, esto de que en las universidades, en donde se problematiza la condición femenina, las relaciones de género, en donde se auscultan todas las violencias patriarcales, carecíamos de medios, de instrumentos para justamente, por lo menos encaminar, resolver, contener los casos de violencia. Cuando me refiero a los casos de violencia, me refiero a todas las formas de violencia que se instalan en, digamos, en las casas, en nuestras casas de estudio. Y me refiero desde luego a los diferentes acosos, desde los acosos laborales hasta los acosos de la sexualidad, que han mantenido cierta impunidad a lo largo de los tiempos, obviamente porque el patriarcado está especialmente fortalecido, allí donde son más regentes la inteligibilidad y el patrocinio autorizado académico. Parece una paradoja, pero es así, de modo que solo recientemente se comenzó a instalar la necesidad de comenzar por la casa misma. Entonces, han ocurrido que diferentes universidades, por lo menos hoy hay 6 universidades, la nuestra de Quilmes se incorporaría a ese notable grupo de universidades que están entonces previendo los modos de acción para contener, disuadir por un lado, contener y penalizar las violencias que se ejercen en su forma generalizada, que es lo más común, es la circunstante femenina, pero puede haber un registro de violencias ejercidas también contra los varones. En realidad, el paradigma es, desde luego, resolver la amplia cuestión conocida de la violencia contra las mujeres, pero también, por supuesto, aceptar con la misma, yo diría, con la misma habilitación de sentidos, lo que hubiere de violencia con relación al otro género, a los otros géneros, porque hoy día sabemos perfectamente que no hay bipolaridad generalizada, sino que estamos frente a la construcción de poligéneros y que por lo mismo deberán también ser protegidos por estas medidas que son, como suelo decir, una suerte de código de procedimientos. Es decir, los protocolos son a la ley, a la 26485, que es la ley vertebral contra todas las violencias ejercidas contra las mujeres, necesitábamos en cada institución una especie de código de procesamientos. Entonces la ley necesita una contrapartida elemental que es cómo actuar, qué hacer, cómo llevar adelante, por ejemplo, responsablemente una denuncia.
sin que eso signifique lesión de derechos para el presunto victimario. Tenemos que darle toda la consideración de derecho a quien resulte efectivamente denunciado por acoso y demás. Entonces, todas estas son las cuestiones nuevas, la renovación que ha habido en nuestras propias casas de estudio. Yo creo que el protocolo permite, en sí mismo no es un disparador correctivo de las violencias, no podría, si no sería muy fácil, ¿no? Insisto en la idea de que la violencia tiene una raíz patriarcal muy profunda y que lo que tienen que hacer nuestras casas es, en todo caso, patentizarla, mostrarla y disuadirla. De modo que aquí se ha comenzado por un programa, hay un programa contra la violencia y que es el que va a tener seguramente un papel muy firme, muy rector en toda la responsabilidad respecto del fluir de una denuncia, hasta sus últimas consecuencias, hasta aclarar lo que ha pasado y hasta penalizar debidamente. Entonces, lo que se ha construido en Quilmes es un programa, en general todas las universidades tienen un programa contra la violencia y que es el que le da sentido general a la acción. Lo que ha ocurrido, me parece, con la experiencia del protocolo en diversas universidades, es visibilizar las cuestiones. Insisto, el protocolo no elimina la violencia, pero visibiliza y además hace corresponsables, ¿no?, a los diversos sentidos que operan en una casa. Me digo corresponsabilidades, bueno, los estudiantes tienen una manera reflexiva, seguramente un poco diferente, a partir de que existe esto que se llama el protocolo. Desde luego, el cuerpo docente, lo mismo, es decir, se ha inventado un protocolo, quiere decir que hay un problema. Seguramente la visibilidad de ese problema no es tanta hasta la aparición del protocolo. Y desde luego, yo creo que un protocolo, insisto, disuade, permite reflexionar. El programa nuestro se propone hacer justamente campañas de divulgación, de difusión. Hay que saber algo, y es que la gente tiene que conocer sus derechos. Hay algo que es el inicio del derecho, y es el conocer sus derechos. Nosotras sabemos muy bien, las feministas, que todavía hay muchas dificultades para que las congéneres conozcan inclusive que existe una ley que se llama la 26485. De la misma manera que es muy probable que muchas personas no sepan todavía que tiene una ley de identidad de género. Entonces, esto es lo que debe hacer el programa, ampliar notablemente la difusión de esos derechos, hacer visible el reconocimiento de las otredades, permitir entonces que haya problemas, que se sumen las reflexiones, digo, que haya problemas en el sentido de problematizar las situaciones, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? El protocolo tiene como arquitectura principal el programa contra la violencia, y que esperamos que sea muy pródigo en justamente en aumentar las capacidades, hacer más inmensa la reflexión entre todas y todas las personas. Puede haber obviamente personal administrativo que esté en una situación de, digamos, de quebranto de su integridad porque está acosado, acosada. Entonces, todas estas cuestiones me parece que consiguen yo diría, un cauce de afinamiento, de sensibilidades, en fin, de mayor capacidad de reflexión y de reconocimiento mutuo. Lo que nosotros tenemos es un cuadro sustantivo de génesis de la violencia. Hay un cuadro sustantivo que es un orden patriarcal. El orden patriarcal no solamente excluye a las mujeres, excluye inclusive a las otredades de la sexualidad. Digamos que en esa perspectiva hay una afectación mucho más grande que la de las propias mujeres. Entonces, a mí me parece que lo que acabas de decir es muy importante. Hay una producción respecto de un orden simbólico violento y una reproducción que muy a menudo pasa
con mucha tranquilidad en las aulas de nuestras casas de estudio. Me parece que el segundo cimbronazo que va a venir es el de una readecuación, yo diría, curricular, porque no es posible que en realidad de estas cuestiones nos enteremos en dos momentos, ¿no? No tanto en el pregrado, sino en el posgrado, y nos enteremos en realidad en círculos que están fuera de la responsabilidad de la enseñanza cotidiana. Entonces, me parece que debemos decir que deberá venir. Hay algunas universidades que ya están muy conscientes de esto, el caso de La Plata, que ha puesto obviamente en ejecución, además una especie de, yo diría, no conozco bien los detalles, pero es como una especie de protodisciplina, que tiene que estar, es que este es transversal en todos los programas de una determinada facultad, porque no es posible que en realidad nos enteremos de la sórdida existencia patriarcal cuando ya ha transcurrido toda la formación de grado, ¿no? Entonces, digo porque el posgrado ha sido muy poroso a la recepción de programas formativos, tanto en el doctorado, en maestrías y doctorados, que tienen mucho que ver con el análisis de las relaciones de género, que son claramente asimétricas. Entonces, a mí me parece que el protocolo está creando el propio cauce para una modificación sustantiva curricular, que es lo que queremos. Es una norma de procedimiento que atañe a todos los claustros, a toda la condición, digamos, de pertenencia, sea alguien que trabaja en la administración, alguien que trabaja en la cátedra, la alumna, el alumno, los cuadros directivos, en fin, atraviesa todas las, yo diría, la estructura académica y administrativa de la casa. Entonces, en ese punto, primero, todo el mundo tiene que conocer que existe un protocolo. Lo deseable sería que, como pretende el programa, todo el mundo esté al tanto de que hay una inequidad básica que se refiere a las relaciones asimétricas de género, ¿no? Y que es mucho más lábil, en todo caso, una joven mujer que su equivalente masculino, desde el punto de vista de las relaciones, digamos, tan asimétricas, y al mismo tiempo esa fijación asombrosa, patriarcal, que ha creído y ha construido un sentido patrimonial de los cuerpos femeninos, ¿no? Esa patrimonialidad todavía está muy extensa y lamentablemente se reproduce porque, como decía una gran académica, no podemos ingresar todavía fuertemente a los hogares, pero ingresemos al sistema educativo, que eso es lo que podemos hacer, y yo creo que apostando a una gran eficacia de estas, digamos, de estos nuevos motivos para democratizar nuestras relaciones. Desde muy niña me he sentido convocada a la justicia básica, aunque no era feminista, desde luego desde niña. Y del otro lado siempre me ha impactado el conocimiento, ¿no? Tengo todavía, grande como soy, un enorme sortilegio frente a lo poco que conozco y al desafío de lo que no conozco. Porque, como decía un querido epistemólogo de Brasil, en realidad el camino que hacemos con el conocimiento es inverso. Vamos del conocer al no conocer. Y eso todavía es un sortilegio muy grande para alguien como una que todavía piensa que, en fin, que está muy lejos de haber hecho lo mejor.